Buenas noches. Compañeros, buenas noches. Muy buenas noches a todos, compañeros. Hola, Líndica, ¿cómo está? Buenas noches. Ya le di el permiso para la grabación, por favor, para que me pueda ayudar. Ya Bien, está grabando. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto a todos. A la vez contenta con un día más del módulo de maestría en educación básica, pero a la vez un poco triste porque ya hoy es el último día, ¿no? Hoy y mañana ya es el último de la unidad, pero bueno, hay una trayectoria, hay una trayectoria. Lo importante es, siempre nos ponemos objetivos y metas. En el caso es llegar pues a cumplir el 100% de lo planificado dentro de las actividades, mucho más lo que nos había facilitado dentro de la autora número 1, pues dar cumplimiento a este proceso. Hoy vamos a trabajar la unidad número 4, será la planificación de la siguiente manera, la unidad número 4, con los 2 temas y los 4 subtemas. Trabajaremos dentro de eso las tutorías correspondientes que van a ser mañana y hoy en la noche con las exposiciones de los grupos. Las exposiciones de los grupos vamos a iniciar hoy de lo que son los estudios de caso. Las personas que no terminemos hoy por las cantidades de grupos, por favor los micrófonos. No, solamente ese, no. Listo, gracias. Les indicaba a las personas que no avancemos a exponer ahora, pues tenemos mañana en las tutorías. Deben de solicitar las tutorías en el sistema para poder hacer las exposiciones. Para los compañeros que exponen hoy, igual ustedes requieren de alguna tutoría para algún apoyo o alguna indicación de la tarea final, que se está previsto, la dejamos para qué fecha, para el 28, ¿verdad? Sí, para el día 28 hasta las 11 de la noche. Hasta las 11 de la noche. ¿Tienen alguna duda, inquietud sobre ese trabajo? Las tutorías la pueden solicitar mañana, estaremos abiertos en sus horarios correspondientes, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en mi caso, pero ustedes tienen sus horarios, ¿no? Para que puedan solicitar. Es que mi amor está precioso. Y ahora sí me llaman. Listo. Ay, Muy cuidado. bien. Máster. Vamos a tener los micrófonos, por favor, pendientes. Ya tenemos que tener cuidado pendiente. Hola Manuel, ¿cómo estás, Manuel? Cuénteme. Ay, Máster, yo le quería conversar que tuve un inconveniente al momento de subir la tarea de la semana 3, la primera tarea, porque pasa que la he subido en el apartado de la segunda tarea del trabajo final. Y cuando me doy cuenta ya veo que ya corrijo y sale como que ya tengo días de atraso de haber entregado la tarea. Yo solo le quería conversar ese altercado que tuve, bueno, para que usted tenga conocimiento. ¿En qué tarea me dijo? ¿Tarea 2? ¿En cuál tarea? La tarea 1 de la semana 3. Tarea 1 de la semana 3. Sí. Máster, es lo que yo le había comunicado dentro del chat. Ya listo. Yo reviso, a pesar de que ya están las calificaciones de la tarea 1, tarea 2, tarea 3, aún estoy pendiente con la tarea 3, que ya ese es el estudio de caso, y la tarea final. Con la tarea 1 y 2, si hay alguna observación, pues ustedes todavía, algo que les quiero aclarar es, si hay alguna observación, ustedes la pueden ejecutar en el trabajo final. La pueden hacer, todavía pueden editar. En el caso si lo requiere, ¿no? Igual en las observaciones que se les había mencionado en cada grupo. En cuanto a Manuel, ya revisaré cuál es la tarea, porque sí hay algunos casos, no solamente en esas tareas, hay algunos casos de tareas retrasadas, esas tareas retrasadas. Sin embargo, lo que he hecho es poner la observación correspondiente, pues directamente de lo que es el trabajo. Bueno, si tenemos alguna novedad, inquietud, por favor, igual eso tenemos que revisarlo si existe alguna inquietud en las tutorías correspondientes.
para poder avanzar ahora pues con los contenidos que tenemos preparados para el tema número 4. Bien. Me indican si estoy proyectando, por favor. Sí, maestra. Bien, veamos entonces, nos toca la unidad número 4, netamente enfocado al sistema de evaluación. Qué importante es este proceso y vamos a tener mucho que dialogar hasta hoy en la primera parte de la jornada. Tenemos mucho porque es un tema relevante, es un tema que vemos al diario, a pesar de que para todos cuando mencionamos esta palabra evaluación, ¿qué nos ocasiona esta palabra evaluación? A veces temor, miedo, pero qué importante es en todo proceso y mucho más en el proceso de lo que es educación. El sistema de evaluación, cómo se viene dando, cuál es el logro que se tiene en cada proceso, es importante saber a qué nos acogemos o qué aterrizamos con lo que es el proceso de evaluación. Este es el tema que va a estar enfocado en la unidad número 4. El objetivo del aprendizaje dentro de la unidad número 4, que corresponde al sistema de evaluación, nos dice conocer las diversas teorías de la evaluación para recrear la existencia y realidad un verdadero proceso. Que el proceso que interviene en la educación, en la evaluación, nos aterriza a conocer estas diversas teorías. ¿A qué se vienen estas teorías? ¿Por qué decimos este proceso de evaluación? ¿A qué nos indica o aterriza el sistema de evaluación? Para eso mencionamos en esta unidad número 4 los temas y subtemas que vamos a abordar hoy. Dentro del tema 1 son los sistemas de evaluación en nuestro país, aterrizados a los sistemas de evaluación, conceptos y teoría, y la evaluación del y para el aprendizaje. Es decir, cómo vamos a aterrizar en este proceso la evaluación a nuestros estudiantes, a nuestro entorno, en qué momento aterriza la evaluación. El tema 2 son los desafíos de la evaluación a partir de este contexto, la evaluación de los estudiantes, los proyectos educativos y sus aportes al proceso de la evaluación. Es importante nosotros saber que en un centro educativo, en una institución educativa y por ende en todos quienes hacemos un centro educativo, estamos inmersos a este sistema educativo. El sistema educativo que va aterrizando día a día a un proceso, a un abordaje que nos permite desarrollar en nuestro entorno, Hay que partir por indicar que para dar cumplimiento a todas estas políticas que nos menciona el sector del Plan Decenal de Educación, también el Ministerio de Educación, el Acuerdo Ministerial 025 del 26 de enero del 2009, el Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social. Esto evalúa 4 componentes importantes en el proceso de la educación. Estos componentes que está enfocado a la gestión del ministerio y sus dependencias en diferentes procesos y desempeños que están enmarcados en la docencia. Este desempeño de los estudiantes, el currículo nacional, sus objetivos, cumplen un papel fundamental en todo el proceso, en todo el monitoreo de lo que corresponde al currículo nacional. Sus objetivos son fundamentales
¿Por qué nos permite este objetivo? Porque este nos permite monitorear, nos permite crear calidad de la educación, nos permite brindar un sistema educativo ecuatoriano que logra mucho más una definición a todas esas políticas que están aterrizando o que nos permite mejorar este proceso. Es decir, que en la enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes están cumpliendo políticas, están cumpliendo leyes, y dentro de esas políticas nos da la definición que es el sistema educativo y que debe de estar inmerso al proceso de la educación. Ahí rige, ahí empieza todo esto en cuanto aterriza el proceso de la evaluación académica. Si vemos bien la gráfica, mire cómo nos da un signo de interrogante y nos dan muchas preguntas que vamos a ir aterrizando en cada uno de estos procesos. La evaluación, ¿qué es? Acorde a la realidad. ¿Por qué mencionamos acorde a la realidad? Porque nos aterriza a ver cómo estamos dentro de un sistema educativo. Y esto a su vez nos va a permitir tener este proceso de evaluación, una orientación, una conceptualización. Vamos a tener claro cómo estamos en el proceso metodológico, un proceso operativo, cómo estamos como institución educativa. Les decía, sí nos produce la palabra a veces temor, nos vienen a evaluar, nos dicen en el sistema educativo. Tenemos que evaluar, pero esto nos va a permitir a tener una orientación a un punto de partida para ver cómo estamos y qué debemos de aterrizar, qué debemos de hacer para mejorar este proceso de evaluación. Incluso nos va a permitir tener tener una visión amplia del servicio que estamos brindando ante la sociedad. Es decir, cómo estamos como institución educativa, cómo estamos en proceso de la evaluación, cómo estamos los estudiantes, cómo estamos los docentes, cómo estamos los directivos, todo un proceso en lo que corresponde a la evaluación educativa. Y mucho más que nos permite tener claro netamente el proceso evaluativo, sean estos como un proceso que nos permita conocer las teorías, nos permite conocer los objetivos que nos proponemos en todo cambio. Es muy amplio hablar sobre el sistema educativo, es muy amplio, mucho más cuando abarca el Ministerio de Educación por la Subsecretaría de Fundamentos Educativos, que ellos mencionan que el acorde a la realidad que se tiene en este actual contexto de pandemia y mucho más en cambio de situación. Ahora se están dando todo este proceso por pandemia. Se han detenido en muchos casos estos procesos de evaluación, pero ahora, ¿qué es lo que están trabajando para ver un proceso para mejorar ciertos criterios? En lo que corresponde, hay muchas preguntas que nos hacemos en el proceso educativo. Esas preguntas, como por ejemplo, venimos con una pregunta que dice, ¿cuál es nuestra realidad educativa? ¿Cuál es nuestra realidad educativa? ¿Cómo está inmerso en el proceso de evaluación? Quiero escucharlos a ciertas personas que estén inmersos a los centros educativos. ¿Cómo estamos en la realidad en nuestros centros educativos? Buenas noches, dejo amplia el panel. ¿Cómo está Marixa? Buenas noches, Marixa. Gusto saludarla. Buenas noches, máster, tutora, compañeros. Basándome en la pregunta, la realidad educativa, la verdad, le cuento, máster, yo doy clase yo vivo aquí en Milagro, soy de Milagro, pero doy clase en Cochancay. Así que tengo que madrugar para poder estar a las 7, porque ya doy clase presencial. Bueno, le cuento que en el instante que observé a los chicos, porque la clase virtual de los chicos, niños muy participativos, yo les preguntaba sobre el tema que les daba, alzaban su manito, ellos estaban todos pendientes,
al contestar, pues estaban ahí con la respuesta y la respuesta correcta. Ahora estamos presencial, máster, y me han decepcionado. Me han decepcionado porque la realidad es otra. La realidad es otra. De mis 37 alumnos, creo que 5 se salvan. No saben, estoy dando sexto grado, y ellos no saben multiplicar. Virtual, multiplican hasta por 3, 4 cifras. Pero presencial, no saben ni la primera cifra. Entonces, bueno, yo creo que también, bueno, según los padres de familia, lo primero que me dicen es señorita, porque yo les llamo la atención, porque los padres están ahí y tienen que darse cuenta cuando el niño de verdad sabe. Empecé máster como los tiempos de antes, a que me repitan las tablas de multiplicar, empezando de arriba hacia abajo, y que les iba a tomar uno por uno. De esa forma, porque si no, de nada me sirve avanzar con el contenido si ellos no van a tener nada en su cabecita. Van a tener puras falencias cuando ya pasen al siguiente año lectivo. Entonces, por eso la realidad, tanto virtual como presencial, son muy diferentes. Entonces, hay que seguir con refuerzos que tal vez en este año es muy poco el tiempo, pero hay que lograr por lo menos avanzar bastante con estos chicos. Eso es lo que le puedo decir respecto a la realidad educativa en nuestro país. Máster. No se le escucha. Está apagado su micrófono, máster. Muchísimas gracias. Marixa, antes que se me vaya, le indicaba, ¿qué piensas tú sobre el sistema de evaluación? ¿Qué piensas sobre el sistema de evaluación, Marixa? Bueno, el sistema de evaluación, tanto para los docentes como para los educandos, es muy importante porque de esa forma nosotros nos damos cuenta hasta dónde va avanzando el conocimiento del alumno y cómo el docente llega para que el alumno pueda llenar esos conocimientos, o sea, ese aprendizaje, si hay algo significativo o no. Es muy importante el tema de evaluación, tanto para los docentes como para los educandos, máster. Muchísimas gracias, Marixa, por tu participación. Démosle paso, por favor, a Lourdes. ¿Cómo está, Lourdes? Buenas noches. Buenas noches, máster. ¿Me escucha? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, máster, estimada tutora, compañeras y compañeros? En cuanto a este tema de la evaluación, si bien es cierto a todos, todas las instituciones, creo toda la comunidad educativa, nos hemos visto inmersos en esta situación de la pandemia, donde en un inicio, hasta para los docentes, fue difícil la virtualidad, igual a los chicos. Pensábamos que en casa íbamos a tener la ayuda de los papás, ¿no? Como lo decía la compañera, virtual los chicos estaban excelentes, la mayoría, pero debe ser a lo mejor que incluso enviando las evidencias en las tareas, al momento de responder los archivos, entre ellos los fronts, que se le enviaban los links hasta cierto tiempo a responder, los chicos respondían y sacaban buenas notas, ¿no? Pero ya yendo a la presencialidad, le comento, en el caso de mi escuela, ¿no? Y a lo mejor pase en muchas instituciones a nivel nacional, empezamos desde el 11 de octubre, ya de manera presencial. Mi escuela es rural, soy líder educativa en la institución, una escuela de educación básica que va desde inicial a décimo. Como es rural, pues sí, empezamos pronto, ya estamos normal con la malla curricular trabajando, porque hemos visto la necesidad, sobre todo en matemáticas. Niños que tenemos en octavo, noveno, que realmente se han olvidado las tablas de multiplicar. La profesora de matemáticas es la que más está teniendo estas reuniones con los padres de familia, porque nosotros estamos conscientes de la realidad. Los chicos detrás de cámaras tenían madres
que les ayudaban. E incluso yo como madre de familia estaba pendiente cuando mi hijo estaba en clases y la profesora le hacía una pregunta, yo detrás de la computadora pues le decía también, le ayudaba a responder, ¿no? Y obviamente frente a la cámara se ve solo el estudiante. Entonces, pero ya yendo a la presencialidad, los chicos están solos. Y parece que en este año y medio ellos se han olvidado bastante, ¿no? Sobre todo en matemáticas. Nosotros iniciamos con una evaluación diagnóstica, ¿no? Para ver al estudiante, y ahora lo que viene es una nivelación. Lo que estamos haciendo a nivel institucional, una nivelación para luego poder evaluarlo. No podemos iniciar ya con una evaluación de acuerdo a los contenidos que se impartían antes. Ahorita estamos en un proceso de refuerzo, solicitando la ayuda de los padres de familia, buscando técnicas, metodologías para ayudarles a los chicos. Y sobre todo pidiendo la participación de los padres en casa, aunque no tenemos de un 100%, porque de todas maneras en el campo tenemos bastantes padres de familia que no asistieron, no culminaron sus estudios y algunos apenas saben poner su nombre, ¿no? Entonces ahí el estudiante necesita es el 100% del docente que le ayude. Si bien es cierto, se dice que tenemos según el nivel de cada nivel de educación básica, de un porcentaje que el docente ayuda y el niño o el chico o la señorita lo resuelve el resto por sí solo, lo investiga, ¿no? Pero cuando está en casa y tiene padres que les ayudan, ellos lo pueden hacer, pero en el caso de los estudiantes donde tienen papá y mamá que apenas saben poner su nombre, ellos necesitan el 100% de los docentes en el aula que le ayudemos. Fue un caso que me pasó con una compañera que decía, no, es que él ya está en básica superior y es 50% del docente y 50% en casa que el padre ayude. Pero si el papá apenas sabe poner el nombre, ¿cómo le puede ayudar en un área de lengua y literatura, de ciencias naturales, donde ya empiezan contenidos más complejos? Entonces ahí nosotros como docentes tenemos que ser realistas y sobre todo nuestra vocación, inspirar a ayudarle al chico en clase, en aula. Y luego, sí, después de que hemos dado esa nivelación, hacerle una evaluación al estudiante, pero no entrando a la presencialidad y hacerlo ya una evaluación. No podemos. Entonces aquí creo que necesitamos para esto la ayuda de toda la comunidad educativa y irnos nivelando poco a poco. Ojalá que hasta finales de año podamos, por lo menos, estos chicos nivelar lo que debían haber terminado el año pasado. Entonces, esa es mi opinión de acuerdo a la realidad de mi institución máster. Gracias, Lourdes. Qué importancia, por eso partimos de realmente decir y pensar cómo estamos, la realidad al momento, ¿verdad? Para nosotros comenzar a medir, a comenzar a proceder o luego pensar en un proceso de evaluación. Primero partiendo de la realidad. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias, Marta. ¿Cómo está Reinaldo? Máster, compañeros, muy buenas tardes con todos. Un gusto mirarles y escucharles a las semanas siguientes. Ya. Verá, yo tengo un criterio bien radical respecto a esto y a lo mejor algunos me van a decir que solamente quejando se vive, pero seamos muy realistas. El sistema educativo en el cual estamos en la actualidad, y no porque estemos en pandemia, es muy permisivo, es muy facilista y lastimosamente está conllevando a que los estudiantes caigan en la vagancia y ellos no den un poquito de esfuerzo. ¿Por qué les digo esto? Estoy refiriéndome específicamente a lo que es la evaluación. Primero, realidades que se palpan cada día en cada institución son diferentes. Por ejemplo, yo trabajo en el Colegio San José de la ciudad de Tena. Ahí hay muchos estudiantes que son del sector rural y que no tienen acceso. Sin embargo, nosotros, como ya manifesté la semana anterior, hemos ido a dejarles las planificaciones y las tareas, pero los documentos para que hagan las tareas allá en las casas, inclusive en lugares tan lejanos que se accede solamente en canoa y todo lo demás, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? El otro día una señora, a mí al menos me llamó bravísima, que yo tenía la obligación de entregar la tarea, de enviarla al WhatsApp, cuando por norma estaba que el estudiante debía ir a retirar de la institución.
Ahí me amontonó con un poco de cosas, pero bueno, yo les llevé por lado amable todo eso y traté de explicarle y la señora se calmó. De otro compañero, así mismo que no presentaba las tareas, se fueron a la casa, se fueron un poco en la tarde para poder encontrar al padre de familia y al estudiante. ¿Cuál fue la respuesta? Que no está en horario de trabajo y que por lo tanto no tenían por qué molestarles ahora porque estaban ya descansando. Realidades como esas. Antes de empezar con esto de la retorno progresiva a clase, hicieron la evaluación para poder elaborar el PICE, perdón, sí. Una realidad tan falsa que alumnos de segundo año de básica tenían un 85 hasta 90% en tanto en matemáticas como en lengua que alcanzaron y dominaron los aprendizajes. Me disculpa, yo no soy de básica, antes de nada yo trabajo con bachillerato, pero yo no creo que el alumno a través del internet, a través de lo virtual, haya aprendido a leer y escribir excelente. Sí, porque si a mí me dice que domina los aprendizajes o alcanza los aprendizajes, el muchacho sabe leer y escribir a la perfección. Al menos, me disculpan, los profesores de lenguaje me van a contradecir o me van a reafirmar en eso, ¿sí? Ahora, este sistema que estamos manejando, como les digo, para mí es un fracaso, al menos cómo se manejó en mi institución. Yo sé que no hay lineamientos claros que vienen del mismo Ministerio de Educación en el cual dice evaluemos de esta manera. En mi institución se trabajó de la siguiente forma el año anterior. Aquí cómo se manejan los proyectos interdisciplinares y lo que corresponde al portafolio, porque nosotros trabajamos tanto lo uno como lo otro. En el momento que sacábamos la nota parcial, se manejaba dos insumos. La una que era el proyecto y la otra que era el portafolio. Se promediaba las dos y sacábamos la nota. Pero ¿cuál fue el problema, al menos en mi institución? Que eso se hacía una nota global. Supongamos, Carlos Reinaldo Guerrero Sánchez tiene promedio general 9.5. Esa nota era para química, biología, física, matemáticas, es decir, era para todas las asignaturas. Y al final, alumnos que se quedaron en supletorio no sabían ni en qué asignatura se quedaba. Eso también conllevó a que ciertos profesores que sí somos irresponsables, en el momento que llegamos a las juntas de curso, el estudiante no tiene nota y pedía las autoridades respaldos, o sea, las evidencias, no tengo, por eso mejor no le ponga la calificación, cuando el estudiante debía haber tenido una nota baja. Y sin embargo, el profesor lo que hacía es no ponerle la calificación. Ahora, esto llevaba a lo siguiente, que si tenían 15 asignaturas, solamente el estudiante presentaba en 5 las tareas, sacaba una excelente nota, se promediaba, y tanto las asignaturas que tenían calificación o presentaban las tareas como las que no presentaron, igual tenían la misma calificación. Por ejemplo, en mi caso, yo quedaba química. Alumnos que nunca presentaron una sola tarea pasaron libres y se reían en mi cara, diciendo pasé sin haber presentado una sola tarea. Ahora este año se dieron con la piedra en la boca, como dice. Como vimos que había tantos problemas respecto a eso, se cambió y ahora hay notas individuales de cada una de las asignaturas. Por ejemplo, de las que llevan al proyecto, se promedia las notas del proyecto y se suma, se suma y se divide para dos con las notas del portafolio. ¿Ya? Y en cambio de las asignaturas que no corresponden al proyecto o que no manejamos proyectos, simplemente va la nota seca, o sea, la nota específicamente de eso. Y de ahí si alumnos que tienen uno, tienen dos, y les pregunto qué pasó, dice simplemente me confié. Entonces, miren, todo esto lastimosamente no hay lineamientos claros del mismo Ministerio de Educación. Cada institución está manejando a su manera, cada institución lo hace como puede, la junta académica es la que decide, pero al final no estamos obteniendo buenos resultados. Ya vamos a regresar a la presencialidad, ahí vamos a ver qué es lo que ocurre, porque no sé qué pase con estos lineamientos. ¿Sí? Es lo que yo puedo manifestar y sinceramente les digo, así como estamos, los alumnos no aprenden absolutamente nada. Y un último comentario. Los estudiantes son tan sinvergüenzas que la misma tarea que hace el uno presentan los demás. Al menos sí les debe haber pasado a ustedes, compañeros, que los estudiantes lo que hacen es tomar la foto, les suben el uno, no sé cómo los otros obtienen, y ya les voy a contar un caso que pasó, le recortan las imágenes ya. El año anterior me pasó un caso bastante especial. Como digo, yo manejo la asignatura de química, subió un estudiante la tarea, y cuando después de un momento, otro estudiante sube la misma tarea. Yo me contacté con el padre de familia de los dos, y una estudiante dice, pero si no he prestado a nada, a nadie. Y la madre de familia ratificaba. Y el otro estudiante, ¿cómo tuvo? ¿Qué es lo que ocurrió? Como manejábamos el Teams, este estudiante no sé cómo se consiguió el usuario y la clave, ingresó al Teams, descargó las tareas, las recortó y subió o sea, a nombre de ella. Eso ocurrió. Imagínense cosas y casos como estos que se ha dado a lo largo de todo este tiempo. Esto es lo que yo puedo manifestar. Muchas gracias por la atención. Y hasta más luego quiero hablar otra vez. Gracias.
Gracias, Reinaldo. Esa es la realidad de tu entorno, de tu medio. Escuchemos a Ingrid, por favor. Hola, Ingrid. Buenas noches, ¿cómo está? Máster, compañeros. Buenas noches. Verá, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijeron los compañeros. En realidad, la evaluación actualmente ya no es lo que era una evaluación, ¿no? Porque uno detrás de la pantalla realmente no sabe si está evaluando al padre de familia o está evaluando al estudiante. Lamentablemente, como dijo un meme que justo en la tarde leía, ahora que vamos a presencial, ¿cuántos estudiantes de 10 sacarán 0? Y ahí vendrá el problema con los padres de familia. Lamentablemente, ese es el inconveniente. Y yo le cuento por experiencia propia. En el grado de mi hija el año pasado casi todos los niños tenían 10 en segundo año de básica. Este año están en tercer año. De 27 niños, solo 5 saben leer y escribir correctamente. El resto no conocen ni los números. Entonces, imagínense. ¿Quién les hacía las tareas? ¿Quién enviaba los portafolios? ¿Quién enviaba las evidencias? Y les hacía el daño al niño. Eran los papitos. Y ahora, en tercer grado, ven las consecuencias porque están finalizando ya. Y a estas alturas hay niños que las sílabas dobles, las sílabas inversas todavía no las pueden leer y menos pronunciar. Entonces, imagínense todo el daño que como padres a veces hacemos. Porque nosotros también trabajamos, ¿no? Y para nosotros es fácil sentarnos y en 5 minutos hacer una ficha. Pero creo que como padres también debemos sentarnos y enseñarles a nuestros hijos la responsabilidad. Enseñarles que nada es que me lo hagan. Claro, si a lo mejor yo en algún momento tengo la facilidad de pagar que me hagan todo, pues pagaré, ¿no? Pero en cambio no voy a aprender, no voy a aprender lo que realmente es base para mi educación. Y lo demás ya, los compañeritos ya se me anticiparon y ya hablaron de lo que iba a expresarles. Muchas gracias. Está con el micrófono apagado, Máster. Gracias, muchas gracias, Ingrid. Muy bien tu aporte. Terminamos con Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas noches con todos, compañeros. Coincido con el comentario muy acertado del compañero Reinaldo. Sin irnos tan lejos, ¿no? En la realidad que vivimos, como decía la compañera que me antecedió, no se sabe si estamos evaluando al niño o al padre de familia. Yo creo que a todos los profes nos pasa que los papás apagan el micrófono para decirles la respuesta a los hijos. Luego lo encienden para que puedan responder acertadamente. Pero como les decía, o sea, independientemente de la virtualidad o de la presencialidad, el sistema educativo en general tiene muchas falencias. Una de esas falencias es la evaluación. En la presencialidad nos encontramos con un facilismo para pasar el año lectivo de los estudiantes. Tenemos, por así decirlo, el refuerzo del refuerzo del refuerzo del refuerzo y el remedial del remedial del remedial del remedial. El caso es que el alumno pasa sí o sí el año. Muchas de las veces, por no decir en la mayoría de los casos, sin los conocimientos básicos para estar en el siguiente año lectivo. Entonces es algo que a mi criterio personal, se debe corregir dentro del sistema educativo, dentro de todo lo que tiene que ver con el currículo. No puede ser que incluso para subir las notas en la plataforma no haya la opción de ponerle, hablo de la plataforma de las escuelas y de los colegios fiscales, ¿no? Que no haya la opción de ponerle un 4 cuando en sí el niño ha tenido un 4 o un 3, porque la plataforma no admite esa numeración. Hay que ponerle el 7 y para ello hay que hacer un refuerzo a los cuales los papás no llevan a los hijos. Entonces, sigue existiendo la falta de corresponsabilidad del padre de familia, sigue siendo la evaluación un tanto deficiente y por eso es que no se logran los estándares de calidad que como educación se han proyectado. Ese es mi aporte, magíster. Muy bien, Adriana, compañeros, sus aportes, realmente nos damos cuenta qué importante es ponernos en el punto de pensar y hay una interrogante, como nos dice nuestra diapositiva, que es el acorde en la realidad.
realmente ver cómo estamos, cómo procedemos para darnos cuenta del proceso del sistema de evaluación. Otra de las preguntas que nos hacemos en este proceso, como es el sistema de evaluación en nuestro país, es que realmente darnos cuenta que debemos saber los docentes para evaluar eficientemente. En este proceso hay todas estas interrogantes que nos va a permitir poder darnos cuenta. Al proceder a la evaluación, como docente, decir qué voy a hacer, cómo voy a hacer esta evaluación, qué procedimiento, pero basándonos a las realidades. ¿Cómo estamos en la actualidad? ¿Cómo estamos esos estudiantes? Ustedes han notado ahora, ustedes han visto las realidades, cómo están en las instituciones educativas, y son 4 compañeros, 5 compañeros que nos han dicho cómo están sus instituciones, y algunos de ustedes dirán, lo mismo está pasando con la mía, lo mismo está procediendo, ¿no? Pero para proceder este sistema, debemos de hacernos estas preguntas. Debemos contar con estas preguntas antes de proceder a un sistema de evaluación. El Sistema Nacional de Evaluación te da las normativas, te dan las políticas, te dan las leyes que debemos de cumplir o regir, pero realmente hay que ponernos a pensar cómo hacerlos a nuestra realidad de la institución educativa. ¿Cómo estamos? Y otra de las preguntas es ¿qué debemos saber los estudiantes para ser evaluados eficientemente? Mencionábamos que tenemos que hacer una retroalimentación. Ahorita no estamos acordes para ejecutar una evaluación a los niños, porque los niños no están preparados. Ahora hay que tomarles, a lo mejor pienso yo que debemos tomarles a los padres de familia, decía una compañera, porque son ellos los que estaban atrás de sus niños, que abran las cámaras, que hagan los ejercicios. Como decía Reinaldo, las tareas se están copiando, solo hacen es tomarle fotografía, mandarle las imágenes, pero ¿qué sabemos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en conocimiento, en proceso? Cuando estamos en el aula, ahí sí puedo notar, porque yo puedo palpar, puedo ver cómo está el procedimiento y ejecución del niño que está aprendiendo. Es un tema muy relevante, es un tema que debemos de ir pensando, debemos de irlo analizando en un proceso educativo. Dentro de nuestro subtema tenemos los sistemas de evaluación, sus conceptos y teoría. Para un proceso de evaluación, para un proceso de estos sistemas, tenemos que mencionar o partir por lo que es el proceso de evaluar, el de medir y el de calificar. Este sistema o esta evaluación que me permite netamente conocer un proceso al hacerme esta interrogante, evaluar. Cuando hablamos de evaluar, hacemos referencia a un proceso que recoge una información a través de instrumentos objetivos para ayudar a formar un juicio de valores para lograr dar un grado de valor numérico o conceptual. Esta evaluación te va a permitir ir desarrollando, obteniendo habilidades, destrezas, conocimientos que rigen un proceso de evaluación. Al hablar de evaluar, la idea de esto es que al obtener los resultados se tomen decisiones para mejorar lo que se ha fallado. Esto en base a lo que hemos mencionado antes en la diapositiva anterior, buscando pues tener resultados de cómo estamos en un proceso, buscando en base a las realidades que tenemos en la institución educativa, y vamos a proceder este paso como es un proceso del evaluar. Este proceso que recoge esas informaciones, este proceso que recoge la información a través de algunos instrumentos que me logra obtener claramente a un proceso educativo. Al mencionar la palabra evaluar, vamos a medir, vamos a recoger información, vamos a obtener información para luego yo proceder a un proceso evaluativo. Cuando nosotros mencionamos el segundo, que es medir, ¿a qué nos mencionamos esto de medir? Por otro lado,
hace referencia a la relación que se establece entre un conjunto de números o personas o ciertos parámetros establecidos que adquieren que se obtiene en un proceso de aprendizaje. Es decir, el medir es algo graduado, es algo que te permite generar al docente hacer o realizar tareas, competencias, conceptos, puntaje, porque al medir hablamos una parte numérica de obtener información. Esto te permite tener la realidad de un proceso y eso en base a medir cómo estamos esas personas, cómo estamos los niños, cómo vamos a conseguir un proceso. Pues aquí tenemos una parte numérica que me va a permitir obtener resultados y deseados para poder yo plantearme o ponerme objetivos o un plan de mejora para llegar a obtener un mejor resultado en nuestros estudiantes. En tanto, lo que le tememos muchos estudiantes es netamente el miedo de decir la palabra calificar. Este es el temor de los estudiantes. Es la transformación de criterios cualitativos a nosotros obtener un resultado. Esto, aquellos que no es, a lo mejor no es significativo, pero para muchos sí toma una conciencia de saber cuál es la calificación que voy a obtener en el proceso de nuestra evaluación. A pesar de que existen evaluaciones cuantitativas, cualitativa, es decir, obtener unas notas o tener un concepto, esto me va a permitir tener una calificación, sea deficiente, sea regular, sea bueno, sea muy bueno. Son escalas que te va a permitir obtener un porcentaje y esto te permite tener una calificación. El docente debemos tener claro el proceso de la evaluación, el proceso de nuestros estudiantes. Sabemos que para esto, si nos dice el Ministerio de Educación, nos explican cómo se llevará el proceso de la evaluación correspondiente, pero debemos tener claro que la evaluación es importante tener pendiente qué es evaluar, cuando voy a medir y cuál es el calificar en el proceso de la educación. Por otro lado, al revisar los enfoques, hemos visto de forma de la evaluación desde un enfoque perspectivo diferentes que se han pasado a lo largo de la historia. Ciertamente hay un marco teórico que permite entender el proceso de evaluación, tanto formal como informal. Miren, cuando nosotros mencionamos al formal, que nos corresponde tener un proceso evaluativo formal o informal, todo esto nos hace tener claro que tienen incidencia en la vida de los niños y adolescentes. Son ellos los que van a obtener estos resultados, son ellos los que vamos a obtener esa evaluación a un proceso, a nuestros infantes, ver cómo estamos actualmente en base a las realidades, pero debemos de proceder a las evaluaciones constantemente. De esa manera tenemos que medir cómo están y luego obtener un resultado deseado en las calificaciones de ellos. Pero hay que proceder, ver cómo estamos en la realidad para continuar con este proceso de evaluación. Qué importante es mencionar el proceso del sistema educativo, porque este nos permite tener un proceso más claro y amplio para hacer la ejecución correspondiente en nuestro sistema educativo. Los sistemas de evaluación, conceptos y teorías, cuando nosotros hablamos del sistema de evaluación de conceptos y teorías, la evaluación de hoy quizás es un tema con un mayor protagonismo o tal vez en el ámbito educativo,
porque nos permite a través de ellos tener nuevos conceptos, nuevas ideas, pero es un tema relevante y ese tema nos rige a los estándares que evalúa o regulan las actividades del aula. Estos sistemas, como es el modelo pedagógico, este te hace ver las cosas natural, empírico, a un proceso de la evaluación. Asimismo, tener diversos procesos, modelos que te rige a esta evaluación de contexto, logrando desarrollar habilidades en nuestros alumnos, sobre todo porque nos permite tener diversos sistemas que estén inmersos, como son los padres de familia, como son los alumnos, como es incluso hasta la sociedad, también estén inmersos porque son aquellos que son parte al proceso y al vivir de nuestros estudiantes. Pero al lograr esta evaluación nos permite desarrollar un logro para poder tener metas. Esta evaluación nos permite tener una base de información que luego de esta base te vas a ir desarrollando progresivamente a cada uno de nuestros estudiantes. Es importante reconocer la realidad que estamos pasando hoy en día en nuestro proceso, en nuestro sistema educativo. Sobre todo cuando hablamos del modelo pedagógico, este modelo pedagógico que nos da la posibilidad de la evaluación, residen en individuos y posibilidades de la autoevaluación. Esta autoevaluación que tiene que ver mucho sobre las diversas pedagogías que estamos rigiendo en nuestro país o que se están ejecutando en nuestro país y que nos permite tener cambios relevantes, cambios con una conducta observable y que se apoye a un modelo conductista de un procedimiento de la evaluación. Hablemos sobre las funciones que cumple la evaluación. Miren estas funciones, netamente somos claros en ver que las funciones de la evaluación nos permite tener claramente lo que es un proceso o un sistema evaluativo. El sistema de evaluación son función simbólica, etapas o procesos terminados, función política, la toma de decisiones, las funciones de mejoramiento, son perfectibles de cambio. Todo esto está inmerso a un proceso educativo. Al hablar nosotros funciones simbólicas, pues se trata de etapas o procesos o procesos ya terminados, pues esto nos permite también tener una función política. Al hablar nosotros la función política, porque nos rigen leyes, reglamentos, estatutos, que van a estar inmersos y que debemos de cumplir. Al hablar nosotros los docentes a veces en el proceso de función política, nos permite, como decíamos, ver hasta dónde podemos evaluar, pero hay cosas que no se dan a la realidad, pero como nos dicen nuestras leyes, nuestras políticas, hay que cumplirlo. Así decía la compañera, netamente ver las cosas como estamos en las realidades. Y hay cosas que no lo podemos hacer, pero sin embargo, las políticas o leyes de nuestras instituciones educativas están inmersas y que debemos de cumplir este proceso. El proceso de una evaluación que me permite tener claro y cómo estamos en el proceso, sean esto de los niños, niñas, adolescentes, y finalmente la evaluación cumple una función contractual, una función de que nos permite la posibilidad de conocer qué y con qué criterios se va a evaluar, las partes técnicas, las éticas de estas funciones de la evaluación. Todo esto me produce una función que cumple nuestra evaluación. Cuando hablamos incluso una función de mejoramiento, porque logramos buscar es cómo mejorar ese proceso de nuestros infantes, cómo logramos. Cuando estamos en el aula, aplicamos esto, vemos los resultados, hasta como persona nos vemos realmente qué debemos de hacer en el proceso de la evaluación. Si nos medimos, si los chicos tienen un mayor grado
a mayor grado de dificultad, de que no han podido lograr con su proceso, pues tenemos que buscar metas, propósitos para poder mejorar la deficiencia, mucho más ahora en la realidad que estamos. Es tomar conciencia de seguir, tomar conciencia de saber cómo estamos en nuestro sistema educativo, cómo estamos en nuestras realidades y qué debemos de partir en pensar a un futuro, a un logro de nuestros infantes. Qué importante es ir observando, ir viendo todo este proceso de nuestro sistema educativo. Mencionamos también lo importante al momento de la evaluación. ¿Cuáles son esos elementos que yo tengo que tener claro para poder evaluar? ¿Cuál es un proceso de aprendizaje que yo debo de tener en cuenta para poder cumplir con ese proceso? Y eso existen muchas interrogantes que nos permite decir para qué voy a evaluar, qué voy a evaluar, cuándo voy a evaluar, cuándo voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar. Miren cómo estas interrogantes, estas preguntas que debemos de hacernos en un proceso de evaluación, en un proceso que se debe considerar en su momento, en un proceso cumpliendo todos estos elementos que responden al proceso de evaluación. Estas interrogantes como ¿por qué voy a evaluar? Que por qué voy a evaluar cuando desconocemos algo y queremos saber cómo estamos, por qué voy a evaluar, qué es lo que quiere evaluar. Y todas esas interrogantes nos hacemos nosotros al continuar, al seguir dando el procedimiento correspondiente. Recuerden que para hacer un proceso es necesario conocer que es un proceso continuo, que es un proceso integral, que es un proceso cualitativo y que es un proceso cuantitativo. Es necesario al mencionar estas interrogantes que me dan un sistema educativo inmerso a un proceso. Veamos entonces si yo quiero conocer el sistema o qué piensan ustedes sobre estos elementos para tener cuenta la evaluación en el proceso de aprendizaje. Dejo abierto por favor el micrófono, alguien quiera participar. Qué importante es el momento de la evaluación. A ver, dejo abierto, vamos, quiero interactuar, por favor. ¿Qué importante es para ustedes un proceso de evaluación? ¿Consideran importantes estas interrogantes? Máster, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está, Carlos? Es muy importante el proceso de evaluación. El docente debe saber cómo, cuándo y por qué evaluar. ¿Sí? Lógicamente, todo en el marco prácticamente de lo que es también enrumbado al proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo ha desarrollado las clases para llegar a la evaluación. Sí. Entonces, todo prácticamente es concomitante, todo va de la mano para poder evaluar. No puedo evaluar algo que yo a lo mejor no contemplé, no di, o utilicé a lo mejor mal una estrategia. Porque como docente, usted sabe, dice, yo planifiqué y para mí parece que con esto voy. Y en el momento llegado al caso sucede que no pegué como yo pensé. Y hay veces que nos toca repetir en este caso, o hacer un refuerzo, ¿no? Entonces, en este instante es como uno, como docente, nos damos cuenta y decimos, no, es preferible la próxima clase evalúo. Yo creo que esta situación del momento, el momento preciso de evaluar es muy importante. Eso sería algo que estratégicamente debería estar planificado y muy bien, para que con eso avalice el conocimiento que el docente está entregando y que el estudiante también está recibiendo, y con esto pues estamos saliendo todos adelante. Entonces es muy importante saber cómo, cuándo y dónde evaluar. Muy amable.
Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más te quiere aportar? Qué importante es el momento de la evaluación. Al nosotros referirnos a un sistema de evaluación, es importante pues mencionar ahora la evaluación para el aprendizaje. ¿Por qué nosotros decimos del aprendizaje? Porque este nos va a permitir claramente, cuando nos referimos a la evaluación, en su contexto macro. ¿Qué es la evaluación en su contexto macro? Se debe indicar qué es lo que se realiza durante un proceso de aprendizaje en evaluación. Y no al final. Al hablar nosotros de este proceso de evaluación, primero pensando en forma macro, para llegar nosotros a un resultado, a un proceso de aprendizaje. Es decir, es el momento en que se puede tomar decisiones educativas para ajustar la enseñanza de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros alumnos, nuestro entorno, y retroalimentarnos durante un proceso de aprendizaje que está inmerso en la educación. Debemos considerar al proceder esta evaluación de una forma macro, es decir, conocer todos los criterios a un proceso evaluativo para llegar a un proceso de aprendizaje. Esta evaluación nos permite tener claramente la evaluación diagnóstica, basándonos con esto. ¿Qué es la evaluación diagnóstica? ¿Por qué mencionamos la evaluación diagnóstica? Y creo que debemos de considerarlo todos. Esta evaluación diagnóstica aquí nos dice, es un estado inicial para proceder con los correctivos necesarios y nivelen los conocimientos de dificultades. Al tener nosotros esta evaluación diagnóstica nos va a permitir saber las realidades, cómo estamos. Y esto nos permite ir desarrollando, teniendo en cuenta pues todo un proceso educativo. Es un proceso que nos da claramente para poder ver cómo estamos en el nivel educativo. Precisamente nos mencionamos nosotros que la evaluación es que permite tener un argumento necesario para realizar una función precisamente en el ámbito de la educación. Es decir, que la evaluación diagnóstica te permite conocer el estado inicial para procesar o proceder a los correctivos necesarios, incluso en los diferentes niveles de conocimiento y las dificultades que han obtenido al presentar el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestros niños, en nuestros adolescentes, el propósito de evaluar que nos va a permitir claramente tener la finalidad en este proceso. El pronóstico de evaluación tiene diferentes finalidades. Este pronóstico tiene diferentes finalidades, logrando tener resultados de la evaluación, logrando tener espacio y poder buscar correctivos necesarios en la parte pedagógica